Fíjese bien, así como a mí me gusta que Dios me escuche, que Dios ponga atención cuando yo le hablo, Él quiere que yo haga lo mismo. Salmo capítulo 32, verso 8, dice la palabra del Señor: te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino en el que debes de andar. Sobre ti voy a fijar mis ojos. Padre Dios, te pedimos en esta mañana que tú nos hables. Gracias porque te hemos adorado, te hemos glorificado a través de la alabanza, porque hemos ofrendado y diezmado, Señor. Gracias porque te hemos podido servir, Señor, y hemos podido recordar tu muerte en la cruz a través del acto de la Santa Cena. Gracias, Señor, por el pan y por el vino que hemos recibido en esta mañana, Señor. Te aceptamos y así aceptamos también tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos hables, que de estas letras podamos extraer maná y alimentar nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana a través de tu buena palabra. Y la Iglesia de Cristo dice: denle un aplauso a Dios. Dile al que está a tu lado, dile: mantente atento porque Dios te va a hablar, díselo. Fíjese que a manera de introducción hemos estado enseñando acerca de las jornadas que Israel atraviesa cuando sale de la esclavitud de Egipto. Porque nosotros hemos salido de la esclavitud del diablo, nosotros hemos sido trasladados de tinieblas a luz, pero también tenemos que caminar un camino, tenemos que andar un camino, así como Israel anduvo 42 jornadas, amados hermanos, y nosotros hemos estado estudiando esas jornadas. Dice el Salmo 32, te haré entender, y la palabra entender es la palabra 7919, y se dice sakal, en hebreo se dice sakal. Sakal significa hacer inteligente, hacer cuerdo, o sea, quitar todo tipo de locura, y hacer sabio. O sea, cuando dice Dios, te haré entender, dice, te voy a quitar toda tu locura. ¿Por qué? Porque en la locura uno anda por donde uno puede y uno quiere. ¿Amén o no amén? Pero dice, te voy a hacer sabio, te voy a hacer cuerdo, porque te tengo que mostrar, te enseñaré, y esa palabra enseñar es la palabra hebrea 3384, y se dice yará, y yará tiene que ver con fluir como el agua, o sea, con correr como el agua, pero también tiene que ver como arrojar o lanzar, así como cuando tú lanzas una flecha y la lanzas, ya sea con la mano, ya sea con un arco o ya sea con una ballesta. Amén o no amén. Y significa disparar una flecha o apuntar o dirigir, pero también tiene que ver como la instrucción que va dirigida, que va como una flecha y que se clava en el ¿qué? El corazón. O sea, cuando dice te enseñaré, o sea, está hablando de una instrucción dirigida como un flechazo al corazón. Amén o no amén. Esta palabra, hermanos, es una palabra muy especial porque esta palabra es algo que Dios dirige y dice, te voy a enseñar. Porque ¿sabes por qué? Porque estás un poco loquito, y como estás loquito, andas por donde quieres y no por donde yo quiero que andes. Y te voy a dirigir una enseñanza directa a tu corazón, en la cual te quiero mostrar por dónde debes de caminar. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Dios dice, te enseñaré el camino que debes de andar. El camino que Israel anduvo cuando salió de Egipto. Ya ven que salió y estuvo yendo de lugar en lugar. Ese camino fueron 42 puntos donde él se estacionó durante los 40 años. Y ese camino que anduvo
es una figura del camino que nosotros como iglesia debemos de caminar. Es decir, es algo parecido. Y dice el salmista, te haré entender. ¿Sabe? Uno de los grandes problemas que hay hoy en día es que la gente no quiere entender. La gente quiere aceptar a Jesús y quiere salvarse del infierno. Y eso, hermanos, eso es fácil. La Biblia dice, el que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Hermanos, ¿quieres librarte del infierno? Invócalo. Yo creo que tú eres salvo. ¿Amén o no amén? Porque lo has invocado. Porque tú ya le dijiste, Señor, me arrepiento. Y por lo tanto, pero una cosa es tener salvación y otra cosa es caminar el camino que Dios quiere que tú camines. ¿Amén o no amén? Por eso, hermanos, es que dice, te voy a hacer entender, porque es un gran problema para la iglesia, porque hoy en día la iglesia quiere caminar por donde se le afigura que puede caminar, o como puede caminar, o como quiere caminar, pero no como Dios quiere que camines. Por eso Dios dice, mis pensamientos, ¿qué cosa? No son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Entonces, fíjese bien, uno de los más serios problemas es no comprender bien el plan de Dios. Y como no lo comprenden, la gente camina como puede, como se imagina, como quiere, pero nunca como Dios quiere. Hay gente que cree que venir a Cristo y volverse un hijo de Dios es no pecar. Y yo se lo he dicho muchas veces, eso solo es una partecita. Solamente es una partecita muy pequeña. Abstenerse del pecado. Pero caminar el camino de Dios, hermanos, no es dejar de pecar. Incluye dejar de pecar. Aquel que logra ya no pecar, piensa que ya cumplió el propósito, pero no es así. No es así, porque por eso el apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 4, él dice que Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y para qué dice que los constituyó? Para perfeccionar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguen a la estatura y a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjese, hermanos, qué desafío tenemos para nosotros. Entonces, nosotros debemos de ver qué camino debemos de caminar. Por ejemplo, yo ya les enseñaba que Israel sale de Egipto. Israel sale de Egipto y el primer punto donde lo llevan es a Sucot. Sucot quiere decir cabañas. Quiere decir que en Sucot lo primero que Dios le muestra a alguien cuando sale de la esclavitud del diablo es que tiene que ir a Sucot. Y Sucot representa cabañas o tiendas. Quiere decir que Dios quiere que tú comprendas que aquí en la tierra solamente eres extranjero y peregrino. Solamente tu ciudadanía no es la ciudadanía terrenal. En el momento que tú te vuelves hijo de Dios, tú ya no eres ciudadano terrenal. Se te acabó tu ciudadanía mexicana. Digo, hablando en tu aspiración como hijo de Dios. Amén o no amén. Ahora tus ojos están puestos en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso Jesús dijo, miren, yo me voy, pero no me voy, sino que solamente voy a preparar lugar para ustedes. Amén o no amén. Para que cuando yo venga los tome y me los lleve allá, y donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, hermano, dile al que está a tu lado, aquí solamente eres pasajero. Pero aquí no va a ser tu estancia. Entonces, mire bien. De Sucot, luego se los llevó a Etam. Un lugar que se llamaba Etam. Etam, amados hermanos, ya vimos que Etam es el lugar donde Dios les pone la nube.
para cubrirlos del sol abrasador en el desierto. Y les pone la columna de fuego para alumbrarlos en la noche. Amén o no amén. Pero la nube, hermanos amados, cuando la nube se movía en el día, ¿qué tenían que hacer ellos? ¿Qué tenían que hacer el pueblo de Israel? Caminar, moverse, porque la nube se iba moviendo. Entonces, ¿quién controlaba la nube? Dios. ¿Qué representa Etam? Representa la guianza de Dios. Lo segundo que tú debes de entender cuando vienes a Cristo es que ahora Dios debe de guiar tu vida. ¿Amén o no amén? ¿Cuál es la nube que Dios usa para guiar tu vida? ¿Cuál es? Dilo ahora, levántala. Su palabra. ¿Amén o no amén? ¿Cuál es el lucero que alumbra para tu noche? Su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Amén o no amén? Entonces, fíjese bien, y después de Etam se los llevó a un lugar que se llama Pi-Hahirot, que ahí es donde llegaron a orillas del mar, y que ahí en el Mar Rojo, hermanos, ellos no tenían escapatoria. Dios los lleva ahí porque Dios les quería mostrar a su pueblo que Él iba a pelear por ellos. ¿Amén o no amén? Él les dijo, miren, ustedes están sin escapatoria, están en Pi-Hahirot. Pi-Hahirot significaba boca cerrada, pero dice Dios, pero yo voy a hacer de Pi-Hahirot una boca abierta donde les voy a dar salida. Y les abrió el mar milagrosamente y pasaron en seco. ¿Amén o no amén? Vimos que después de Pi-Hahirot se fueron ¿a dónde? A Mara. En Mara encontraron aguas amargas. Ya vimos en la clase pasada que las aguas amargas es un purgante. Es un purgante porque Dios los quería sanar. Pero Dios ahí les dice, se revela como el Dios sanador, les dice, yo soy tu Dios Rapá, o sea, tu Dios sanador. Y les dice, si tú obedeces mis mandamientos y mis estatutos y mis decretos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te voy a enviar a ti. Condicionó la sanidad a la obediencia. ¿Amén o no amén? Por eso es que Mara, hermanos, es como un purgante, porque a la gente le purga recibir mandamientos, estatutos, decretos. ¿Amén o no amén? A la gente no le gusta que le manden, no le gusta que le ordenen, le purga. Y Mara representa esa purga, hermanos. Y ahí Dios les dice, yo los voy a sanar. Y los sana. ¿Cuántos saben que los sana? ¿Cuántos de aquí ya los sanó Dios? Denle un aplauso a Dios, aleluya. Y de Mara, porque ahora vamos a ver la jornada de Mara a Elim. En Mara nos quedamos. De Mara Dios se los lleva a Elim. A Elim, vamos a ver la jornada de Mara a Elim. Elim, hermanos, para llegar a Elim, el pueblo tenía a fuerza que pasar por Mara. O sea, a Elim no debían llegar enfermos, no debían llegar sino solamente sanos. Diga usted, para llegar a Elim hay que llegar sano. Ahora, Elim, Éxodo 15, 27 dice, y llegaron a Elim. ¿Y qué encontraron en Elim? ¿Qué encontraron en Elim? A ver, hijos, ponle la imagen que te mandé. ¿Qué encontraron en Elim? 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y tomaron una decisión. ¿Qué decisión? Vamos a acampar aquí. ¿Amén o no amén? Diga usted, vamos a acampar aquí. Diga usted, vamos a acampar aquí. Hermano, es que en Elim, no, esa no es la imagen. Te la envié en el correo. Elim, ¿sabe qué significa Elim? ¿Sabe cómo le llaman en el mundo a Elim? ¿Cómo se le llama? Cuando encuentran en el desierto un Elim. ¿Cómo se le llama eso? Oasis. Diga usted, oasis. Oasis. Hermanos,
Elim es la palabra hebrea 362, significa palmeras o lugar de palmeras, pero también significa lugar de bendición o lugar de árboles grandes. Elim estaba solamente a 11 kilómetros de Mara, y esta estación de Elim sugiere lo que es un descanso o un refrigerio. Diga usted, Shabbat. Diga, Shabbat. Shabbat es un reposo, es un refrigerio, es un descanso. Hermanos, es que Elim era un oasis en el desierto, un lugar de palmeras donde había agua. Hermanos, era un lugar de bendición. Imagínese usted caminando en el desierto abrasador, donde hay serpientes, escorpiones, donde hay un sol implacable, un calor peor que el de Tabasco. ¿Amén o no amén? Y llegan a Elim. ¿Amén o no amén? Como consecuencia de la sanidad interior de Mara, aquel que es sanado en Mara, aquel que recibe sus mandamientos, aquel que pone atención a sus ordenanzas, a sus estatutos y se vuelve obediente, puede llegar ¿a dónde? ¿A dónde? Al Shabbat, al reposo, a Elim, a donde hay agua, a donde hay palmeras. ¿Amén o no amén? Elim, hermanos, es el refrigerio para nuestra alma por causa de la sanidad. Hermanos, Dios me sanó en Mara. Fue un purgante. Hermanos, eran aguas amargas. Pero ahí la cruz de Cristo me sanó. Él llevó mis dolores, llevó mis enfermedades, Él llevó todas mis dolencias y ahí Jesús me sanó, me hizo libre de toda enfermedad y ahora me lleva a Elim. Gloria a Dios. Hermanos, Elim representa un ministerio pleno bajo la administración y la conducción del Espíritu Santo. Hermanos, Elim representa un lugar donde hay unción, donde hay agua, donde hay palmeras que cubren, que protegen, que dan cobertura. ¿Amén o no amén? Hermanos, aquí el pueblo de Israel tuvo agua buena. Aquí no era agua amarga, era agua dulce, agua rica, agua sabrosa, agua abundante. La llegada a Elim es figura de la entrada de un creyente. Diga usted, ese soy yo. Diga usted, ese soy yo. Y Elim representa la entrada de usted a la conducción o a la llenura del Espíritu Santo, a la abundante agua. ¿Se acuerda que Jesús dijo, el que cree en mí, ¿qué cosa? De su interior, ¿qué cosa? Correrán ríos de agua viva. Elim era agua viva, Elim era agua dulce, agua rica. Entonces las características de esta jornada o de este viaje enseña tres cosas que yo te quiero mostrar. Número 1, autoridad. Número 2, gobierno. Y número 3, cobertura. Vamos a desmenuzar un poquito Elim. Vamos a desmenuzar un poquito la enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice que en Elim lo primero que había que era 12 fuentes de agua. 12 fuentes de agua representa, hermanos amados, el establecimiento de la doctrina apostólica. Porque ¿cuántos apóstoles eran? 12. Y la iglesia, ¿cómo se fundó? Efesios 2:20 dice que fuimos edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles. Entonces, cuando habla de 12 fuentes de agua, eso representa el establecimiento de la doctrina apostólica. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Hermano, es que los 12 apóstoles del Cordero,
Ellos pusieron los fundamentos de la doctrina. Y los apóstoles o coberturas son los que proveen el agua de la revelación para la congregación hoy en día. ¿Amén o no amén? Mire, hermano, si usted me pregunta, pastor, ¿y cómo es que Dios le revela tanto, hermano? No fue a mí, fue a los apóstoles, fue a nuestras coberturas. Pero usted también tiene, sí, pero porque tengo apóstol y tengo cobertura. ¿Amén o no amén? ¿O se acabaron los amenes? Entonces, hermanos, aparte de las 12 fuentes de agua, ¿qué más encontramos en Elim? 70 palmeras. Pero no eran cualquier tipo de palmeras. ¿Qué palmeras eran? Ahí lo dice. ¿De qué palmeras eran? Palmeras datileras. A ver, ¿no lo dice ahí? ¿No? ¿Sí lo dice o no lo dice? 70 palmeras datileras. ¿No lo dice? En Éxodo 15, 27. ¿Alguien trae una versión donde lo diga? Porque, hermano, está hablando de palmeras datileras. Datileras, o sea, palmeras. ¿De qué es símbolo? ¿De qué es símbolo? Números 11, 16. Vamos a encontrar que las 70 palmeras datileras representan los 70 ancianos que dirigían al pueblo de Israel junto con Moisés. ¿Quiénes dirigían al pueblo de Israel? Moisés. Y él se apoyaba en 70 ancianos. ¿Amén o no amén? Número 11, 16, se lo voy a leer, dice: entonces Moisés dijo, llámale de tu teléfono, puedes. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. ¿Cuántas palmeras eran? ¿Cuántos ancianos eran? Dice que tú sabes que son ancianos del pueblo, o sea, los... ¿Amén o no amén? Dice, ¿amén o no amén? Hermanos, mire, le platico así rápidamente. Moisés no podía con la carga de todo el pueblo. Eso usted ya lo sabe. Y entonces vino su suegro y le dijo: oye, pues no cargues tú todo. Reúnete líderes, levanta gente que te ayude, jefe de miles, de cientos y de decenas. ¿Amén o no amén? Y entonces Moisés se organizó. Digan ustedes, se organizó. Digan ustedes, se organizó. Porque, hermanos, es que Elim tiene que ver con organización. Por eso es que yo le decía que en Elim hay cobertura, hay gobierno, hay autoridad, hermanos. Entonces se organizó. Dios le ordenó reunir 70 hombres de los ancianos de Israel. Y tenían que ser conocidos por Moisés para establecerlos como los ancianos del pueblo y que fueran sus oficiales. ¿Amén o no amén? Hermano, es que fíjese que una de las cosas que deben de hacer, porque si hablamos del ministerio de ancianos, el pastor debe de establecer ancianos que él conozca. ¿Amén o no amén? Que él conozca para poder establecerlos. Ahora, pero vea usted otra cuestión, que ellos tenían que ser traídos a la tienda de reunión y permanecer allí con Moisés. Eso habla de que para ser anciano, amados hermanos, tiene que ser gente que ame la congregación, gente que esté todo el tiempo metida junto con el pastor aquí en el templo. ¿Amén o no amén? Por eso, hermanos, es que a veces es difícil poder encontrar ancianos dentro de la congregación. Tiene que ser gente que tenga estas características. Pero luego, aparte de esto, hermanos,
dice que deberían de ser traídos a la tienda de reunión y permanecer allí con Moisés, porque allí iba a suceder algo. ¿Qué dice Números 11:17? Fíjese lo que iba a suceder. Porque yo vengo como pastor y establezco ancianos, pero ¿qué es lo que hace Dios cuando los establezco? Dice Dios, le dice a Moisés, y yo descenderé y hablaré allí contigo. Dice, y tomaré del Espíritu de Dios, ¿así dice? ¿O del Espíritu de quién? O sea, y tomaré del Espíritu que hay en ti, o sea, del Espíritu de Moisés, y lo pondré en quién. Hermanos, los ancianos deben de ser conforme al Espíritu del pastor. ¿Sabían eso? O se acabaron los amenes. Por eso, hermanos, es que dice, y pondré en ellos y llevarán contigo. ¿Cuál es el trabajo del anciano? Llevar la carga del pueblo para que el líder no la lleve sola. ¿Amén o no amén? ¿Qué representa el IM? Autoridad, gobierno, cobertura. Donde se derrama la unción, donde hay reposo, donde hay Shabbat, donde hay cobertura. ¿Amén o no amén? Entonces, hermanos, fíjese bien que esto es importante, porque los ancianos están para aligerar la carga del pastor. ¿Por qué cree que imagínese al pastor? A ver, hermanos, vamos a hacer Santa Cena y pasando copitas, pasando pan, cantando, dirigiendo y ministrando y todo. ¿Sí o no? Tiene que haber ancianos que apoyen en el trabajo. Pero los ancianos, hermanos, no debe de ser gente que esté contra el pastor, sino que esté en el mismo espíritu del pastor. ¿Amén o no amén? Imagínense, hermanos, qué terrible cuando uno como pastor o como líder establece ancianos y al rato los ancianos, hermanos, criticándolo, queriéndole dar golpe de estado, queriendo, hermanos, llevarse gente, hermanos. Diga usted, eso no es de Dios. Diga usted, eso no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. ¿Amén o no amén? Por eso, hermanos, es que yo digo, Señor, que los ancianos tengan el mismo espíritu del pastor. ¿Amén o no amén? Porque, hermano, mire qué tremendo, porque la ayuda de los ancianos es bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué dice el verso 25? Números 11:25. ¿Qué dice? Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba en él, en Moisés. ¿Y qué hizo? Y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, ¿qué pasó con los ancianos? Profetizaron. ¿Y qué dice ahí? Y no cesaron de profetizar. O sea, siguieron profetizando todo el resto de su ministerio. ¿Amén o no amén? Por eso, hermanos, es que esto es tremendo, porque el Elim, hermanos, tiene que ver con un gobierno establecido por Dios, no por el hombre. ¿Amén o no amén? Quiere decir que los 70 ancianos deben de ser palmeras datileras. Cuando digo datileras, hermanos, quiere decir que debe de haber fruto para que puedan alimentar al pueblo. ¿Amén o no amén? Nos sacaron los amenes. Por eso, hermanos, qué tremendo. Pensemos en esto. El Elim es el oasis en donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras datileras. El Elim representa autoridad, gobierno y cobertura. ¿Se acabaron los amenes? Yo me quiero meter el Elim, hermanos, porque en el Elim hay refrigerio para mi alma, hay reposo, hay Shabbat. El Elim representa, hermanos, la casa de Dios, donde hay agua abundante, donde yo me voy a mojar, me voy a bañar, me voy a saciar mi sed. Amén o no amén.
donde ahí no me va a fatigar el sol de día ni la luna de noche. Amén o no amén. Por eso, hermanos, Elim es la iglesia y en ella hay esto, hay agua y hay sombra y hay fruto que comer. Pero hay personas que rechazan la sombra de Elim. O sea, hermanos, qué bonito es vivir en Elim. Qué bonito es ir a Elim. Otra figura de las palmeras, porque esto me impresiona a mí, es que las palmeras representan también no nada más a los ancianos, sino a aquellos obreros precursores de la presencia del Señor en los liderazgos. Por ejemplo, hermanos, alguno dirá, oiga pastor, entonces aquí este Lima está chiquitito, nada más hay 5 palmeras, faltan 65 más. Bueno, hermanos, es que no nada más los ancianos son símbolo de las palmeras. Todos aquellos que trabajan junto con los ancianos, todos aquellos que trabajan junto con el pastor, que abrazan el trabajo en algún área en la casa de Dios, se vuelven como una especie de palmeras. ¿Amén o no amén? Por eso, hermanos, es que usted ve en Lucas 10:1, porque las palmeras representan obreros que anuncian la presencia del Señor en los liderazgos. Pueden ser los enviados del Señor. Lucas 10:1 dice, después de estas cosas designó el Señor ¿a quiénes? A otros 70. ¿Amén o no amén? Entonces, esto también puede ser una figura de las 70 palmeras. Diga usted, otros 70. Ahora, vemos que estos 70 eran portadores de un mensaje, del mensaje del Evangelio, ¿sí o no? Porque, ¿para qué los designó? Para enviarlos de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él tenía que ir. Entonces, eran figura de estos 70, esas palmeras, de portadores del mensaje del reino. Pero aparte eran portadores de algo más, de un respaldo sobrenatural de parte de Dios para obrar en milagros y sanidades. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, hermano, es que esto a mí me emociona. Pero aparte de esto, también eran portadores de un saludo de paz. Como dice Lucas 10:5. En cualquier casa donde entren, primero digan, ¿qué cosa? Paz a esta casa. Fíjense, hermanos, que yo le he dicho a las hermanas, cuando vayan, digan paz a esta casa. ¿Amén o no amén? Hermanos, qué importante. Cualquiera dijera, puras palabras. Qué importante es ese saludo. Porque estos 70 eran portadores de un saludo de paz y de prosperidad. ¿Amén o no amén? Ellos llevaban instrucciones precisas. ¿Amén o no amén? Dice en Lucas 10:4, ¿cómo dice? No saluden a nadie en el camino. Hermanos, fíjense, qué difícil para muchos. Porque, ¿qué significa no saludar a nadie en el camino? ¿Qué significa? No te entretengas en chismes. Aleluya. Hermano, es que las palmeras datileras, hermanos, fíjense las características. Ahora, seguir instrucciones a estos 70 los llevó a regresar con gozo. Dice en Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo les doy poder a ustedes para hollar serpientes y escorpiones, y les doy poder además sobre toda fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de eso. No se alegren de lo que hacen. No se alegren de los milagros. Alégrense. ¿De qué? De que sus nombres de ustedes están escritos ¿en dónde?
Ay, ay, ay. Digan ustedes, mi nombre está escrito en los cielos. Denle un aplauso a Dios. Entonces, fíjese bien. En el Elim, que es la iglesia, hay apóstol, hay pastor, las fuentes de agua, ancianos, líderes, servidores, palmeras datileras. Pero hay que sujetarse, hay que obedecer, hay que integrarse, hay que participar con ellos. No hay que caminar en rebeldía, no hay que caminar, hermanos, desobedeciendo y haciendo lo que uno quiera. No hay que caminar en anarquía. ¿O se acabaron los amenes? Por eso, hermanos, es que es bien importante que cuando entendemos el plan de Dios para nosotros, hermanos, esto se vuelve un Elim, esto se vuelve, hermanos, algo maravilloso, donde el Espíritu Santo corre como río de agua viva. ¿Amén o no amén? Por eso, hermanos, ya en el Elim, que es la iglesia, todos los que están en el Elim, fíjese bien, todos están llamados a volverse palmeras datileras. ¿Cuántos dicen amén? A ver, diga usted, yo voy a ser una palmera datilera, plantada en la casa de Jehová. Por eso dice en el Salmo 92, verso 12, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Denle un aplauso a Dios. Y cuando habla ahí de crecimiento, habla de dar cierta estatura, habla de volverse un árbol grande. Habla de Elim, habla, hermanos, de llegar a una estatura. Por eso el trabajo de los ministerios o de las 12 fuentes de agua de Elim es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Amén o no amén? Mire, le voy a decir una cosa, a lo mejor aquí ya muchos son palmeras. A lo mejor son palmeritas chiquitas, algunos más grandotas. Amén o no amén. Algunos ya empiezan a dar dátiles, frutos, digan ustedes frutos. Pero todos estamos llamados a ser palmeras. A lo mejor algunos todavía no son palmeras, pero todavía son coquito y por ahí en cualquier rato ¡puf!, caen y empieza y ¡puf!, sale la palmerita. Pero tiene que ser plantado en la casa de Jehová. Amén o no amén. Junto a corrientes de agua viva, junto a las aguas de la instrucción de la doctrina apostólica. Amén o no amén. Por eso, hermanos, es que entender el plan de Dios. Dice en Cantares 7:7, tu estatura es semejante ¿a quién? ¿A quién es? Tu estatura es semejante a la palmera. A ver, pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿ya eres palmera? Ahora pregúntele, ¿eres palmerita o palmerota? Porque, hermanos, a lo mejor algunos ya somos palmera, pero estamos todavía en pleno desarrollo. ¿Amén o no amén? Le cuento que yo todavía voy a crecer más. Denle un aplauso al Rey, hermanos. Entonces, fíjese bien. En el Elim, nosotros debemos de ser injertados, plantados, crecer. Elim, hermanos, es gobierno, es autoridad, es cobertura. Los que en Elim son palmera, hermanos, ¿cuál es el objetivo de la palmera? ¿Cuál es? Dar dátiles, dar frutos, dice ella. Parecido, pero un poquito más. Porque en Juan 12:13, porque yo quiero que entiendan esto, qué importante es entender, porque hermanos, nosotros creemos que el propósito de Dios para nuestra vida, ¿para qué fui creado yo?
Yo no fui creado para dar fruto, pero voy a dar fruto. Yo no fui creado para ser palmera, pero voy a ser palmera. ¿Amén o no amén? ¿O se acabaron los amenes? Yo no fui creado, hermanos, para ser santo, pero voy a ser santo. Me voy a apartar de lo malo. ¿Amén o no amén? ¿Para qué fui creado? Para la alabanza de su gloria. Denle un aplauso a Dios. Hermanos, es que la palmera, en Juan 12:13, dice, tomaron ramos de palmas y salieron a recibir a Jesús y clamaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y entonces, hermano amado, usted va a encontrar que en ese acto hubo gente religiosa que se quejó. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Cállalos! ¡Cállalos! ¡Mira cómo gritan! Y Jesús dijo, tranquilo. Si ellos callan, las piedras hablan. ¿Amén o no amén? Tranquilo. De la boca de los niños y de los que maman fue fundada la alabanza. ¿Amén o no amén? Hermanos, yo fui creado para alabar a Dios. Mi objetivo es alabar a Dios, exaltar a Dios. Dice en Apocalipsis 7:9, dice, después de estas cosas yo miré y he aquí una gran compañía incontable. Esta compañía era de todas las gentes, de todos los linajes, de todos los pueblos, de todas las lenguas, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Y qué traían en sus manos? ¿Qué traían? ¿Cuál es el objetivo de la palmera? Alabar a Dios. Alabar a Dios. Hermano, si tú no entiendes esto tan sencillo, el objetivo es alabar a Dios. Tienes que llegar a Elim. Dile al que está a tu lado, tienes que llegar a Elim. Y ahora dile, a Elim se llega sano. Éxodo 15:27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 palmas, 12 fuentes de agua y 70 palmas, y acamparon allí junto a las aguas. Acamparon allí junto a las aguas. ¿Sabe por qué se quisieron quedar? ¿Sabe por qué no se quisieron quedar en Mara? Porque las aguas eran amargas. ¿Amén o no amén? Pero ¿sabe por qué se querían quedar ahí en Elim? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se querían quedar en Elim? Grupo de alabanza. Porque a diferencia de las aguas de Mara, que eran aguas amargas, las fuentes de agua que había en Elim eran aguas dulces, aguas ricas, aguas sabrosas. Eran promesas de Dios, era un refrigerio para el alma. Mara representa la incredulidad y las quejas en una actitud de un pueblo que no confiaba en Dios. Por eso ahí en Mara se quejaron amargamente. ¿Amén o no amén? Pero Elim representa la abundante provisión de Dios. La abundante provisión de Dios. Mire, hermanos, de Mara a Elim. De las quejas al reposo. De la murmuración, del chisme, hermanos, a decir, oh, gloria a Dios. Fíjese que qué fácil es murmurar y quejarse demasiado, seguido, solo para que más adelantito seamos avergonzados por la ayuda de Dios. Aleluya. Tarde o temprano, hermanos, voy a salir de la amargura y voy a llegar a Elim. Pónganse de pie. Llegar a Elim representa llegar a la iglesia. Hermanos, no llegar a la iglesia nada más a pasar un domingo, no, a establecerse, a plantarse junto a corrientes de agua viva.
Llegar al Elim es refrigerio, es oasis en el desierto de la vida. Es un reposo para el alma. Jesús le dijo a la samaritana, en Juan 4:13, respondió Jesús y le dijo, mira mujer, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, dice Jesús, no volverá a tener sed. Nunca, jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él. No dice que la beberás, dice que será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjese que el agua de la samaritana, yo comprendí ahora que el agua que la samaritana le estaba dando a beber a Jesús era agua amarga, era agua de Mara. Pero Jesús dice, mira, el agua que yo ofrezco, el agua que Yeshua ofrece, se compara con el agua de Elim. Salir de Mara sanos y llegar a Elim es entrar a la presencia de Dios, en donde fluye el agua de su palabra, en donde hay sombra abajo de las palmeras, donde bebemos esa agua rica, sabrosa, deliciosa. Levanta tus manos. Quiero entrar en tu presencia y poderte contemplar. Dile, quiero